Diga, manifestando el poder del Evangelio. Toda esta semana hemos estado hablando de cosas distintas y esta semana pues yo te voy a enseñar cómo manifestar ese poder del Evangelio. La semana primera hablamos de la gran comisión, luego hablamos de cómo convertirnos en pescadores de hombres cómo ganar almas. Y entonces en el día de hoy vamos a hablar sobre el poder del Evangelio. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hay mucho pueblo cristiano que se ha conformado con un evangelio sin poder. Y sin poder nosotros no tenemos credibilidad delante de las personas. ¿Por qué las personas tienen que creer lo que nosotros decimos si no hay un respaldo y una demostración de lo que predicamos? Y el apóstol Pablo está enfatizando mucho esto aquí. A dos ciudades distintas, a Corintio y a Tesalónica, le está diciendo: cuando yo vine donde ustedes, yo no le di solamente una buena prédica, yo no solamente le di un buen sermón, yo le demostré el poder de Dios. Yo demostré la autoridad y el poder de Dios entre ustedes. Es decir, que en dos ciudades, este hombre cuando predicaba, demostraba algo. Quiere decir que esto era lo normal para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no predicaba sin demostrar. Vemos que era algo normal el predicar y demostrar el poder de Dios. Y lo que ha sucedido es que desde ese tiempo hasta ahora se han perdido muchas cosas en la iglesia del Señor. Por ejemplo, la iglesia de Jesús, cuando inició en el principio, inició en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, y inició bajo el poder sobrenatural de Dios. Pues ese fue el día que habla Hechos capítulo 2, donde dice que vino un viento recio que inundó el lugar donde estaban reunidos y se les repartieron lenguas como de fuego. Y comenzaron a profetizar y comenzaron a reírse. El Espíritu Santo comenzó a llenarlos. Ese día inició la iglesia de Jesús. Y todo lo que vemos en el libro de Hechos nos enseña los hechos de los apóstoles, los hechos de los hombres y mujeres de Dios que estaban en ese mover de la iglesia primitiva. Es decir, que la iglesia fue fundada en el poder de Dios. Inició en Pentecostés en el poder de Dios y se mantuvo por un tiempo en el poder de Dios, pero al pasar los años vemos que ciertas de esos principios en los que ellos operaban se perdieron. Hasta que en estos días Dios ha venido restaurando muchas cosas que se perdieron en el principio. Dios ha venido restaurando, pero aún hay mucho pueblo cristiano, o vamos a decir partes del cuerpo de Cristo, que están operando solamente en la palabra y no en el poder. Están operando en la palabra y no en el poder. Y esto ha causado que la gente se conforme con un conocimiento mental de Dios. Un conocimiento teórico y un conocimiento mental. Entonces, estas personas están haciendo lo que Pablo le dijo a los corintios que no hicieran. Es que no funden su fe en las palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Él le dijo a ellos: para que su fe no esté fundada en las palabras de hombres,
Por eso yo le demostré el poder de Dios a usted. Y hay mucha gente, mucho pueblo, muchos jóvenes, muchos hijos de Dios que han fundado su fe en un conocimiento mental. Y Dios no quiere permanecer como un conocimiento mental. Dios quiere que tú lo experimentes. Dios quiere que tú lo sientas. Dios quiere que tú lo veas obrar en tu vida y en la vida de otras personas. Esta generación no necesita un conocimiento mental de Dios. Esta generación necesita experimentar a Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo dije, esta generación necesita experimentar al Dios vivo, al Dios real. Esta generación no necesita más teoría, no necesita más filosofía. Y mucho cuerpo de Cristo ha hecho de Dios una teoría. Lo que es teoría es lo que no se puede demostrar. Y Dios no es ninguna teoría. Dios es real y Dios sigue haciendo milagros hoy. Dios sigue cambiando vidas hoy. Dios sigue levantando al que está caído hoy. Dios sigue resucitando muerto al que está caído hoy. ¡Hey! Una de las cosas que más a mí me duele es cuando gente de este lugar salen con ofensas no resueltas y con frustraciones no resueltas, y de aquí salen frustrados y van a un lugar a adquirir conocimiento mental. Y cuando habían visto toda la gloria de Dios demostrada, comienzan a conformarse a un conocimiento mental. Y eso hace que ellos se sientan más elevados que los otros, porque ellos dicen, yo tengo más conocimiento. Pero ¿sabe qué? Su vida está destruida. ¿Sabe qué? No están operando en milagros, no están evangelizando a nadie. Se jactan de conocimiento y su vida está con amargura, con rencor, con la misma estilo de vida que cualquiera de allá afuera. Y esa es una de las cosas que más a mí me duele. Como personas que habiendo visto el poder de Dios, cáncer ser sano, sida ser sano, gente liberándose, ahora vienen a conformarse con un conocimiento mental de Dios, donde nada pasa, nada se demuestra. Pero en el nombre del conocimiento, ellos dicen, aquí es que yo debería de estar, porque aquí se predica la palabra verdadera. Y se olvidan de todo lo que Dios hizo. Así que nuestra generación no necesita un Dios teórico, nuestra generación necesita una experiencia con Dios. Dígale que está a tu lado, mi generación necesita una experiencia con Dios. Por eso tú viniste esta noche, para recibir una experiencia. Una experiencia. ¿Cómo tú le vas a hablar a unos jóvenes que experimentan la droga, experimentan el sexo ilícito, experimentan los efectos del alcohol? ¿Cómo tú le vas a hablar a ellos de Dios sin demostrarle a Dios? Cuando la droga para ellos es más real que Dios. Cuando el alcohol para ellos es más real que Dios. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Se lucha mostrándole un Dios vivo a la gente. Mostrándole un Dios que sana, que transforma y que hace milagros en el día de hoy. El conocimiento mental de Dios nunca te va a cambiar ni te va a transformar. Mucha gente yo conozco que tiene conocimiento mental de Dios por su crianza, por la educación que le dieron, por el círculo hasta cristiano en el que se desenvolvió, pero su vida es como una vida que no conoce ni tiene a Dios presente en su vida, porque tiene un conocimiento mental. Y lo que te cambia es la revelación de Dios, lo que te cambia es la experimentación de Dios en tu vida, no es el conocimiento teórico. Por eso Dios nunca envió a la iglesia de Cristo a predicar un evangelio solo de palabras. Él comisionó a la iglesia y la empoderó para predicar con evidencia sobrenatural de lo que se hablaba. Jesús nunca comisionó a la iglesia para predicar solamente palabras. Mateo 10:7 dice esto. Escuche con atención la comisión que le dio Jesús a su discípulo. Escuche esto. Y yendo les dijo: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Siguiente versículo.
Y después que prediquen, despachen a la gente. Le dice, después que le dice, prediquen, le dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera a los demonios, y de gracia recibiste, dad de gracia. Hay algunas personas que dicen, ay, pero ¿cómo cobran boletas en la iglesia? Y malinterpretan este versículo de hay que dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y lo que ellos recibieron por gracia fue el Espíritu Santo. Fue el poder de Dios. Y entonces Jesús le está diciendo, da por gracia el poder que tú has recibido, dalo. El Espíritu Santo que tú has recibido, dalo a los otros. Por gracia haber recibido, y entonces por gracia dalo. Entonces, hay dos cosas que vemos en este versículo. Hay dos partes que tiene este versículo. La número uno es la parte de predicad. Predicad el evangelio, le dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la prédica. Y luego le dio entonces el mandato también de ir a sanar a los enfermos, de ir a limpiar los leprosos. Entonces, mucha gente se quedó con la primera parte. Predicad. Pero Jesús nunca los envió a predicar un sermón de 40 minutos y después despachar a la gente. Él no le enseñó eso. Jesús nunca le dijo, predica un lindo mensaje en la casa de paz y dile Dios te bendiga a la gente. Es por eso que ningún encuentro de evangelismo debe acabarse con solo lindas palabras. Hay que preguntarle a la gente, ¿tú tienes alguna enfermedad? Para entonces demostrarle a la gente que lo que tú le dijiste es real. Por eso cada encuentro evangelístico que tengamos debe de llevar consigo la demostración de lo que hablamos. Por eso ustedes nunca van a ver a Jesús, nunca van a ver a Jesús diciendo, bueno, gracias, muchas gracias, pues, ¿le gustó el sermón del monte? Sí, nos gustó. Qué bueno, pues, nos vemos mañana. Nunca van a ver a Jesús haciendo eso. Nunca. Al revés, mira lo que la palabra de Dios en Mateo 24, 23 enseña acerca de Jesús. Dice, Mateo 24, 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese cómo Jesús está operando en la misma comisión que Él le dio a sus discípulos. Él como mentor le está enseñando y le está modelando lo que ellos deben de hacer. Enseñar, predicar, pero entonces demostrar lo que predicamos. Demostrar el poder de Dios. Y esa es la generación que en esta iglesia estamos levantando. Yo no sé en otro lugar, pero en esta casa estamos levantando demostradores del poder. Estamos levantando evangelistas sobrenaturales. Estamos levantando jóvenes y jovencitas sobrenaturales. Yo quiero decirte que no hay edad para tú comenzar a manifestar el poder de Dios. No importa la edad que tengas, tú calificas para demostrar el poder de Dios con la edad que tienes. Yo no sé qué hacen en otro sitio, pero aquí demostramos el poder sobrenatural de Dios. Enseñamos a la gente a tomar autoridad y poder sobre el espíritu, sobre demonios y sobre enfermedades. ¿Sí? Entonces Jesús le está modelando a sus discípulos esto. Le está diciendo, señores, yo enseño y predico, pero también demuestro. Y mire lo que mucha gente dice. No, lo que pasa es que Él es un maestro de la palabra. Pero si Él imitara a Cristo, al que llamaban rabí y maestro, sabrán que Jesús fue un maestro sobrenatural. No me digas que la excusa para no manifestar el poder sobrenatural de Dios es que Él es un maestro. El ministerio del maestro lo han resumido a solamente la enseñanza. Pero tú ves un videíto y tú oyes a un tipo hablando muy elocuente. ¡Wow! ¡Oh! Este es el verdadero evangelio que hay que seguir. Y la gente es confundida porque oye la sabiduría de los hombres.
Porque una persona tiene la capacidad de memorizarse muchos versículos, ya tú entiendes que ese es donde tú asistes es un lugar incorrecto. Qué fácil eres de confundirte. Qué fácil. Así de fácil el diablo te saca, te confunde y entonces comienza a inundarte de la sabiduría humana. Nunca verás a Jesús terminando un servicio sin demostrar el poder de Dios. Algo que ustedes tienen que ver en este versículo es que Jesús predicaba el evangelio del reino. Diga, el evangelio del reino. En prédicas pasadas aprendimos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Es decir, que el evangelio del reino significa las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios tiene buenas noticias. Y las buenas noticias del reino de Dios son diferentes a cualquier otra buenas noticias que cualquier religión pueda decir. Por eso, para destacar que este mensaje es diferente, que estas buenas noticias son diferentes y que no proviene de un hombre, sino del cielo, proviene de Dios esta buena noticia, Dios confirma el mensaje que predicamos con señales y milagros. Dios confirma lo que predicamos. Por ejemplo, si nosotros predicáramos y Dios no confirmara nada, ni demostrara nada sobrenatural a través de nosotros, entonces nosotros pudiéramos decir, estamos incorrectos. Jesús no está vivo. Seguimos una religión más. Pero por cuanto vemos que Dios responde a las oraciones, por cuanto vemos que cuando oramos por los enfermos son sanados, entonces podemos decir, esto no es una religión más. Esto no es una secta más. Jesús está vivo y Jesús escucha nuestra oración. Entonces, por eso es que el evangelio es una buena noticia distinta. Los musulmanes dicen tener buena noticia. Los hindúes dicen tener buena noticia. La gente que sigue a Confucio dice tener buena noticia. Todas las religiones del mundo alegan tener buena noticia. Pero la diferencia entre las otras religiones y el cristianismo es que el cristianismo tiene buena noticia respaldado por el poder sobrenatural. Así que no son cualquier buenas noticias. Las buenas noticias del reino están acompañadas de poder. No son cualquier noticia. ¿Sabe? El hindú se alegra de esto. El hindú se alegra, ¿cómo que se llama esta banda famosa que tiene una palabra de la religión? Nirvana. Los hindúes tienen la buena noticia de entrar al nirvana. Nirvana es como para ellos el cielo. Los musulmanes, si se explotan, los esperan 10 vírgenes allá. Cada uno de ellos alega buenas noticias. Solamente el cristianismo muestra a un Salvador muriendo por pecadores. Solamente el cristianismo muestra a un justo tomando el lugar de injustos. Ninguna religión del mundo, sus fundadores hicieron algo por sus seguidores. Ninguna. Solamente el cristianismo es la religión, supuestamente religión, que le llaman allá afuera, donde su fundador, Jesucristo por decirlo así, tomó el lugar de pecadores en una cruz. Y número 2, es la única supuesta religión que demostramos el poder sobrenatural. Yo tuviera en duda si el cristianismo fuera real, si Dios no operara en milagros hoy cuando oráramos. Entonces, sin lo sobrenatural, diga conmigo, sin el poder sobrenatural de Dios, el evangelio, el cristianismo es una religión más. Es una religión más. Entonces, hoy es posible que tú caigas en la trampa de caer en diferentes evangelios y no el evangelio del reino. ¿Ok? El evangelio del reino es diferente a cualquier otro evangelio porque son las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, hay posibilidad que tú caigas en un evangelio distinto que al que predicaba Jesús. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios y resucitaba. ¿No?
Entonces, hoy en día existen muchos evangelios. El primero de esos que puedes existir por ahí en el que tú caes es el evangelio histórico. Es el evangelio que enseña a la gente que Dios hacía milagros, que Dios se movía, pero ya no se mueve hoy. Ah, sí, él hizo muchas cosas buenas con Moisés. Él hizo muchas cosas grandes con Josué en la Biblia. Ah, sí, él abrió el mar rojo, pero hoy en tu situación él no se presenta. Él no hace nada. Otro evangelio en el que puedes caer es el evangelio motivacional. Es el evangelio que te dice, tú puedes y tú no necesitas a Dios. En ti está todo lo necesario para echar para adelante y no necesitas la cruz. Tú estás bien, etcétera, etcétera. Otro evangelio es el evangelio conformista o complaciente. Es el evangelio que básicamente complace a la gente, no le enfrenta en su pecado y le dice, tú estás bien. Oh, tú quieres adulterar, no importa, Dios te perdona. Ah, tú quieres ir a hacer esto, tranquilo. No, ya Jesús te perdonó hace rato. Es decir, ese es el evangelio que complace a la gente. Y otro evangelio que existe en estos días es el evangelio futuro. Es el evangelio que dicen, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, cuando Él entienda que lo puede hacer. Es el evangelio que pospone todas las cosas. Pero el evangelio que debemos de predicar a la gente, y el evangelio que yo quiero enseñarte, que tú en esta serie captes y puedas ir allá afuera a evangelizar, es el evangelio del reino. La palabra reino es la palabra basilea, que significa el gobierno de Dios. Reino de Dios es lo mismo el gobierno de Dios. Es decir, el gobierno del rey es el reino de Dios. Un reino es un gobierno de un rey. Y cada vez que nosotros predicamos el reino de Dios, el evangelio del reino, la realidad de ese reino se manifiesta en lo que predicamos. Por eso ocurren milagros, ocurren sanidades, porque la realidad del reino es que no hay enfermedad en el reino de Dios. No hay pobreza en el reino de Dios. No hay dolencia en el reino de Dios. Cada vez que predicamos el evangelio del reino, entonces esa realidad inunda el lugar. Hay gente que comenzó a predicar y no está consciente de esto porque es ignorante a esto que yo estoy hablando. Entonces la realidad del reino está ahí, pero ellos no operan en la realidad o no se aprovechan de la atmósfera que causó, ni quieren ver el resultado de lo que están predicando. Entonces se van, terminaron la reunión y no pasa nada. Pero la realidad es que todo aquel que predique el evangelio del reino, esa realidad viene. Y sabe, le voy a decir algo. La realidad del reino de Dios es que en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay pobreza. Pero también otra realidad es que en la realidad del reino, la zona horaria, el tiempo del reino de Dios es ahora. Es ahora y es sobrenatural. Hey, por eso cuando tú estás orando y estás evangelizando a alguien, tú no le vas a decir, vamos a esperar 3 horas para que Dios dé el milagro. Porque si estás predicando el reino de Dios opera en el ahora. Opera ahora. Tu milagro lo recibes ahora. Tu sanidad, vamos, yo no sé si alguien, aquí tienen que subir a alguien que me ayude. Hay mucha gente allá sentada que no está recibiendo lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente influenciada por un evangelio light, un evangelio histórico, un evangelio que no es sobrenatural. Y yo siento que hay mucha influencia y tiene que romper esa influencia. Tiene que romperla y decir, yo soy un embajador del reino de Dios. Yo soy un embajador del evangelio del reino, que está acompañado de milagros, señales, maravillas. Esto tú no lo entiendes. Escucha, por eso Jesús nunca le dijo a las personas, espera, vamos a esperar 2 días, 3 días para entonces yo sanarte. La gente tenía fe y Jesús entonces lo sanaba ahí mismo. Porque la zona horaria del reino es ahora. Es ahora. El reino de Dios, la eternidad de Dios no tiene horario ni tiempo. En el cielo no son las 4 de la tarde, ni son las 8 de la noche, ni las 7 de la noche. No hay horario.
No hay horario. El horario es algo en el cual el ser humano opera. Dios introdujo al ser humano en el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso cada vez que ocurre un milagro es Dios interviniendo el tiempo, interviniendo tu zona horaria. ¿Cómo tú explicas que a una persona le crece un pie? ¿Cómo tú explicas que a una persona la piedra que tenía ahí se pulverice sin ningún procedimiento médico? ¿Cómo tú explicas eso? Eso es una intervención divina de Dios que viene al presente del ser humano. Pero ¿sabe qué? Tú vienes de un background, tú vienes de un depósito de mucha religión, donde tú nunca viste eso. Tú ibas a tu misa, tú ibas a tu sitio, y tú no tenías una relación, tú no veías a Dios obrar, tú no veías a Dios hacer cosas sobrenaturales. Nunca. Entonces ahora tiene que venir una regeneración en tu mente, tiene que venir una renovación mental. Yo no sé de qué concilio tú viniste. Hay mucha gente que llegó de sitios muertos espiritualmente y están en esta casa desde hace años y le resisten al mover. Resisten, ¿por qué? Porque no quieren adoptar la nueva mentalidad del reino. Oh my God. Dile que está a tu lado, tu sanidad es ahora. Dile, tu liberación es ahora. Dile, tu pobreza se rompe ahora. Vamos, si tú lo crees, dilo, tu pobreza se rompe ahora. Dios respalda su palabra. Cada vez que predicamos su palabra, entonces el rey respalda y trae su realidad, respalda su palabra. Por eso la palabra de Dios enseña que ninguna palabra que sale de la boca de Dios retorna vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Es decir, nosotros tenemos que entender que el evangelio del reino es la palabra del rey hablada. Pastor, ¿cuál es la diferencia principal entonces del evangelio del reino de Dios y el evangelio y la diferencia entre los demás evangelios que hay? Los mormones alegan tener un evangelio, es decir, buenas noticias. ¿Cuál es la diferencia? Es el poder de Dios manifestado. Diga conmigo, la evidencia es el poder de Dios. Romanos 1:16 dice esto, y con esto voy terminando. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pastor, pero ahí dice el poder para salvación. Cuidado, pastor. Ahí no dice poder para sanar. Ahí no dice dice poder para ser salvo. Pero cuando nosotros entendemos lo que significa la palabra salvación, entenderemos que no significa solamente perdón de pecados. La salvación es como un paquete completo que incluye algo más que solamente perdón de pecados y un lugar en el cielo. Yo te voy a romper la cabeza con esto ahora. Te voy a romper la cabeza. La palabra griega para salvación se usan dos palabras, soterio y también soso. Soso. La palabra soso significa restauración, significa abundancia, significa también liberación, protección contra el mal, victoria, prosperidad, justicia. Todo eso significa la palabra soso. Es la palabra salvación. Entonces, todo lo que es salvación incluye algo más que perdón de pecados y un lugar en el cielo. Incluye tu liberación. Dios te hace justo cuando eres salvo. Dios trae prosperidad a tu vida, tanto emocional como financiera. Dios trae liberación de la cautividad del reino de las tinieblas. Entonces, esto, diga conmigo, es un paquete completo. La salvación. Y con esto es que te voy a romper la cabeza. Por eso ustedes van a ver que en algunos milagros Jesús utilizaba la palabra salvación o soso, que significa salvado,
para referirse a alguien que había sido sano. Usted no ha visto versículo que dice, vete que tu fe te ha salvado, y dice, inmediatamente fue sano. Dice, mira lo que dice la palabra en Marcos 10:52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Es decir que la consecuencia de haber puesto su fe en Jesús fue la salvación, y esa salvación incluyó su sanidad. Diga conmigo, es un paquete completo. Pero escucha, hay un sector del cuerpo de Cristo que entonces dice es poder para ser salvo del pecado nada más. Entonces tú ves los videos y dices, ay, es verdad. Y después se acerca el pastor a hacerle preguntas. Pastor, ¿y usted ha considerado? Después saltan con una, ay no, pastor, que yo no como cerdo. ¿Qué? No, y que he estado leyendo la Biblia. Por eso nunca le dejo una Biblia solo a un inmaduro espiritual. Ten cuidado, porque si fuera por la Biblia, entonces yo estuviera decapitando a todo el mundo aquí. Si no leo la Biblia con revelación, Dios mío, no sé si me está entendiendo. El mismo David dijo que Dios es el Dios de la venganza. Entonces viene un inmaduro espiritual, pero pastor, Dios es el Dios de la venganza, entonces yo puedo vengarme. Si tú no lees la palabra con revelación, terminas en un evangelio diferente. Jesús vino a restituir el evangelio real, porque los fariseos habían tergiversado todos los mandamientos de Dios. No sé si esto le está llegando a ustedes. Mire, yo se lo estoy enseñando así, letra por letra. No parece mucho una prédica para jóvenes, pero yo quiero que ustedes lo reciban y que aprendan. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y por qué fue sano entonces? Porque su salvación incluyó su sanidad. Jesús en la cruz pagó por tu sanidad física, pagó por tu pecado, pagó por tu prosperidad. Pastor, incluye la bendición financiera. Ahí también incluye la bendición financiera. La palabra de Dios enseña que Jesús se hizo pobre para que fuésemos ricos. Entonces, vamos otra vez. Que fuésemos ricos en paz. Que fuésemos ricos en gozo. No, es para que fuésemos ricos en el cielo, en la eternidad. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual sopesa más que la natural. Y se van por ahí, comienzan. Y somos del mismo cuerpo. Pero un versículo entonces crea una distinción completamente diferente. Yo prefiero, pastor, y uno peca cuando entonces adopta ese versículo como que Dios quiere que prosperemos financieramente. No, tú no estás pecando. Entonces yo prefiero creer que Dios quiere prosperarme financieramente también. Porque si no es pecado creer eso, pues yo prefiero creer eso, que solamente que Dios me quiere prosperar con paz y gozo. Dile a alguien que tenga gozo cuando no tiene ni un pan para comer. Gózate que Dios te ama. Dile que se goce cuando no tiene ni siquiera un pan para alimentar a sus hijos. Entonces Jesús murió en la cruz para que ese papá le pueda dar provisión, porque la pobreza es del diablo. La pobreza es del diablo. Rompe con la pobreza hoy y dice: Señor, yo me apropio del evangelio, del reino y todo el paquete de la salvación. Chócale los 5 al que está a tu lado. Entonces yo me niego a creer que Dios no hace milagros hoy, porque a través de toda la Biblia vemos a un Dios de milagros desde Génesis. En la Biblia es un libro sobrenatural. Es más, Juan escribió de que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no cupieran en los libros. Entonces,
¿cómo me dices a mí que Dios no es un Dios de milagro, que Dios no es un Dios de poder? Y el peor error es que los milagros creemos que solamente son para los apóstoles de Jesús o para los que eran discípulos físicos de Jesús en aquel tiempo. Y sabe que Jesús nunca dijo una condición para demostrar el poder de Dios. Él dio la única condición que sí dio fue creer. Él no dijo, bueno, el que sea mi discípulo como Santiago y como Pedro, entonces pueden manifestar el poder de Dios. Él dijo estas palabras en Marcos 16, 17. Él dijo, y estas señales seguirán, 16, 17, please. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los discípulos como Pedro y Juan. Seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? ¿Qué más? Y tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es la primera condición? Creer. Si tú crees, entonces tú eres calificador para que Dios te use con su poder sobrenatural. Y tiene que haber un hambre en ti de que Dios te use. Tiene que haber un hambre en ti. En ningún lugar en la Biblia vas a ver que hay edad para ser usado. No hay un Espíritu Santo Junior y un Espíritu Santo adulto. Es el mismo Espíritu Santo. El que tenía Pablo es el mismo que tú tienes. El que tenía Jesús es el mismo que tú tienes. El que tiene el apóstol es el mismo que tú tienes dentro. Así que no hay edad. Tú tienes que tener un hambre para que Dios te use bajo su poder sobrenatural. Y la única condición es creer. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Por eso es que puedes ser cristiano y no creer en las señales, y por eso no te siguen. Hay una facción del cuerpo de Cristo que no cree. Entonces esas señales no le siguen. ¿Por qué es necesario que operemos en milagros? ¿Y por qué es necesario demostrar el poder de Dios, pastor? ¿Por qué no es suficiente solamente predicar un buen mensaje? Porque yo no quiero ver a esta gente vomitando, liberándose. No me gusta eso, pastor. La gente cayendo y revolteándose a veces. ¿Por qué hay que demostrar el poder de Dios en milagros, en señales, maravillas? Primero es porque los milagros revelan la naturaleza de Dios. Cuando ocurre un milagro, se está revelando que nosotros creemos en un Dios que es real y sobrenatural. El hecho de que Dios se manifieste sanando un cáncer nos dice a nosotros que Dios está por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier circunstancia. Nos enseña que Él es sobrenatural. Y no solamente nos enseña eso, nos enseña que es un Dios que te ama, que está pendiente de tu necesidad, que te ama con locura. Por eso los milagros demuestran el amor de Dios, demuestran la bondad de Dios, demuestran que Él es sobrenatural. Y nosotros estamos llamados a representar a ese Dios sobrenatural. Ustedes saben que la Biblia dice que me serán testigos en toda la Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y un testigo es alguien que habla de lo que oyó y de lo que vio. Un testigo es alguien que representa, es alguien que habla de una experiencia. Representar a Dios sin sus milagros es representar a Dios de una mala manera. ¿No me entendiste? Si McDonald's abre una sucursal en este país, sabemos que es americana, pero si en este país la sucursal de McDonald's no tiene lo mismo que venden allá y no ofrece lo mismo que ofrecen en el McDonald's de Miami, entonces McDonald's está representando mal a la franquicia. Cuando hay un cristiano que no demuestra milagros, ni señales, ni maravillas, está representando mal a Dios. Pastor, ¿y van a ocurrir siempre milagros cada vez que yo hable y ore? No necesariamente, pero tu trabajo no es hacer el milagro. Tu trabajo es creer que Él lo hace. Mi trabajo no es sanar a la gente. Mi trabajo es obedecer a lo que Él me dijo. Así que no te ofusques.
Déjale a Dios la parte dura, la parte heavy, déjasela a Él. Déjasela a Él. Mira, el domingo pasado Dios le habló a una mujer y la llamó y le dijo: hay una mujer aquí con un hijo falsémico. Y y oré por ella. Mi carga, no tengo que tener carga, porque el trabajo pesado es de Él. Sanar una falsemia médicamente eso es imposible. Pero Dios, para Él no es nada imposible. Y yo voy a escuchar el testimonio en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué enseñan los milagros? Enseñan que el poder sobrenatural, lo voy a decir de esta manera: los milagros y el poder sobrenatural que demostremos respaldan lo que predicamos. Juan 3:2 dice: y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, vino como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que había un maestro de la palabra que demostraba las señales y las maravillas. Oh my God, aquí hay un problema, dirá alguna gente. ¿Cómo Jesús, siendo maestro, tenía señales? Entonces, fíjese que la gente percibió y dijo: lo que tú predicas es real, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Dios está respaldando. Entonces, cuando nosotros predicamos y se manifiestan los milagros, la gente valida y dice: este hombre, esta mujer es de Dios. Lo que está predicando es real. Número 3, las señales y los prodigios exponen el pecado y fuerzan a la gente a tomar una decisión. Vemos en Lucas 5, cuando Pedro se encontró con la pesca milagrosa, vemos a este hombre de la nada arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque el exponerse al poder de Dios lo llevó a tomar una decisión. Mira esto, Lucas 5, mira lo que pasó. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El milagro, la demostración de poder, llevó a Pedro a arrepentirse. Le dijo: yo soy pecador. Por eso cuando nosotros demostramos el milagro en las casas de paz, la gente que no conoce a Dios dice: hey, Dios es real, déjame ponerme recto con Él, porque Él es de verdad. ¿Ah? Él es de verdad. Mire, hay gente que viene a la iglesia o van a iglesias, pero como no hay poder sobrenatural, no hay algo que, claro, la palabra es más cortante que toda espada, y creo fielmente en eso. Pero hay gente que, a pesar de que la palabra esté ahí hablada, ellos aceptan la bondad, la misericordia de la iglesia, se juntan, se forman parte de la iglesia, ayudamos a los necesitados, pero pueden seguir viviendo en su pecado. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, entra el temor santo de Dios a la gente. Dice: wow, espérate, esto es real. Yo no me puedo jugar con Dios. Las señales y los milagros van a hacer que la gente dé gloria a Dios. Cuando la gente, dice la palabra, que al ver la multitud, esto se glorificaron a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. ¿Qué hace los milagros? Confirman quién es Jesús. Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, en Juan 10:37, Él dijo: si yo no hago la obra de mi Padre, no me crean. No me crean. Mas si yo las hago, aunque no creas en mí, creed en las obras, para que conozca y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, mira qué pasa, que hay iglesias que no brindan las obras, no hacen las obras del Padre en lo que tiene que ver el poder sobrenatural. Hacen parte de las obras del Padre: ayudar a los necesitados, ministrar la necesidad de la gente, darle abrazo a la gente, pero no hay nada sobrenatural ahí. Entonces, cuando la gente no cree la palabra del pastor, no tienen otra alternativa.
Y Jesús le dice, ok, si tú no crees en la palabra que yo digo, entonces tú tienes otra alternativa. Tú crees en los milagros que yo hago. Pastor, ¿y aún con los milagros la gente se aparta? Lamentablemente sí, pero por lo menos tienen otra alternativa para no irse al mundo. Tienen otra. Y los milagros, ¿qué van a hacer? Confirma que Jesús es quien Él era que es, decía ser. Los milagros van a provocar que la gente crea y tenga expectativa. Juan 2:23. Yo le dije, había muchos versículos en esta enseñanza, pero ¿verdad que lo están entendiendo? Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Viendo las señales que Jesús hacía, creyeron. Fíjese, porque los milagros provocan que la gente crea. Pastor, entonces, si yo quiero operar en milagros, estamos en una serie que estamos entrenando a los jóvenes. ¿Para qué? Para ganar nuestra ciudad. ¿Cómo puedo entonces operar en milagros? Yo quiero darte algunos consejos para que puedas comenzar a ser usado por Dios en esa área. ¿Cuántos quieren saberlo? La primera es elemental. Tienes que creer en la palabra y en los milagros de Jesús. Por eso en Juan 14:12 dice, de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas las hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús está esperando que tú hagas mayores obras que Él. Ya Él está en el Padre. Él está diciendo, vamos, haz mayores milagros que yo. Vamos, sana más enfermo que yo. Vamos, resucita más muertos que yo. Pero tienes que creer en la palabra. ¿Sabes qué? Todo se resume a tu nivel de fe. Si no tienes fe para ver a Dios obrar, entonces no lo vas a ver obrar. Tenemos que creer en la palabra. Señores, lo que está escrito en la palabra de Dios no es para que lo observes ni lo admires, es para que lo creas. Si todo lo que yo hablo de aquí tú no lo crees, te vas a tu casa y se te olvida, no lo crees, no lo pones en práctica, esto se vuelve una rutina más. Tienes que creer lo que se predica. Tienes que creer en la palabra. Tienes que creer que cuando impongas manos, tienes que creer que cuando te santifique, todas las cosas que la palabra nos enseña es real. Hay que ponerla por obra. Si quieres operar en milagros, tienes que desconectarte de tu razón. ¿Por qué? Porque en la razón está el temor. Y Dios siempre te va a pedir cosas imposibles que hagas. Cosas imposibles. Él te va a poner a orar o te va a poner una inquietud de gente que, óyeme, ni hasta pie tiene. Pero Él te dice, ora para que crezca un pie. Él te va a decir, ora para que Dios provea alimento. Ora para que esa maldición de pobreza se rompa. Es decir, cuando la razón está presente, tú te limitas a operar en el poder sobrenatural. Tú te limitas. Hay ocasiones que yo he orado por las personas y mi oración es fundamentada en el temor, porque yo estoy viendo la carencia de la gente. Yo estoy viendo que le hace falta el oído. O sea, no tiene forma de oír porque no tiene tímpano. Señor, ¿y cómo tú vas a crear un tímpano? Señor, ¿y cómo va a hacer? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y si la razón está presente, no operamos en el poder sobrenatural. Entonces hay que obedecer, creer y orar. Amén. Entonces también tenemos que mantener una vida de oración, porque la oración es de donde Dios te da su poder. La oración es lo que hace que tú seas un depósito del poder de Dios. Sin una vida de oración, usted nunca cargará un cc del poder de Dios. Tenemos que orar. Por eso Jesús oraba, se apartaba y dice que cuando salía de orar comenzaba a sanar a los enfermos. Y los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñame a orar, porque yo veo que cada vez que tú te apartas a orar y llega, aquí se arma un revolú. Enséñanos a orar, Jesús. Los discípulos nunca le pidieron a Jesús que le enseñara a predicar. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque la oración debe ser lo más importante. No le dijeron, Señor, enséñame a interpretar este versículo. Hay que saber interpretarlo, claro. Pero más importante es saber orar. Conocer orar, porque cuando oras, entonces Dios te da revelación de cómo aplicar ese versículo. ¿Qué
necesita clamar para que Dios te use. Fíjese en Hechos 4:29, dice cómo esta gente clamaron y oraron para que Dios lo usara. Y oraron así: Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta gente oraban y clamaban para ser usados. Si en tu tiempo de oración tú no oras para que Dios te use, tú no clamas por su poder, tú no clamas para que Dios unja tus manos, ¿cómo Dios te va a usar? Fíjese los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, estaban orando: Señor, extiende tu mano y úsanos con poder. Úsanos, úsanos. Hay algo más que Netflix, hay algo más que Instagram. Yo quiero enseñarte que hay algo más que lo que tú ves al frente de ti. Hay algo que Dios quiere usarte para cambiar la historia. Dios quiere usarte para cambiar tu familia. Dios quiere usarte para revolucionar toda tu generación. ¿Dónde está el hambre? Escucha, lo que aprendiste en la universidad nunca te dará el poder para sanar un enfermo. Lo que aprendiste en el colegio, lo que haces en tu trabajo, nunca te darán el poder para cambiar la vida de una persona. Pero es el poder de Dios, es la unción de Dios que pudre el yugo, que rompe cadenas, que liberta a los cautivos. Yo quiero ver ingenieros ungidos aquí. Yo quiero ver enfermeras y médicos llenos del poder de Dios. Yo quiero ver administradores de empresas ungidos en el poder. Fotógrafos. Yo quiero ver gente de películas ungidos, llenos del poder. ¿Dónde están esos jóvenes arquitectos que son ungidos, que tienen poder para sanar? Jóvenes que no se conforman con un título. Esos son los jóvenes que Dios está levantando hoy. Aleluya. Y por último, no te sientes. ¿Cómo opero en milagros? Tienes que tener un hambre continua por ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tiene que haber un hambre de que el Espíritu Santo te llene continuamente.